por aquí de nuevo. Espero que hayan podido avanzar con las asignaciones que teníamos pendiente. Y para continuar con el día de hoy, les cuento que tengo un problema. Ustedes dirán, pero así, tan alegre. Bueno, es una situación que se me ha presentado. En primer lugar, les cuento que yo tengo unos amigos que para mí son como una familia. Todo eso que ustedes ven en pantalla es un trabajo que se realiza con mucha complicidad y en equipo. Entonces, yo quiero celebrar con ellos y son sus maestras y su maestro, el profesor Ernesto, Yuleidi y Dircia. Entonces, para yo agradarles, yo traje un bizcocho y traje también unas donas. Comenzando con el bizcocho, me gustaría partir el mismo en partes iguales, entendiendo que cada uno de nosotros nos merecemos una porción que sea de un mismo tamaño, porque los cuatro hemos estado dando el todo de igual manera. Entonces quiero que se vea como algo simbólico la manera en que vamos a partir este bizcocho. Cuando tuve el planteamiento de que traía este postre de camino, mis compañeros me dijeron, pero recuerda que no somos solamente nosotros. Tomando en cuenta que detrás de la pantalla también hay otros héroes que están trabajando arduamente porque este trabajo que nosotros hacemos aquí enfrente sea cada vez de mayor calidad para ustedes, porque así ustedes se lo merecen. Entonces quisimos compartir con ellos también esta felicidad y traje otro bizcocho. Como les había dicho, yo quiero que me quede en porciones que sean similares. Acompáñenme. ¿Cómo ustedes lo harían? Me encantaría saber cómo ustedes resolverían esta situación. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, los 4 profesores, 4 espacios, 4 porciones que queden iguales? Tomando en cuenta que tengo que hacer esta separación, les pregunto, ¿cómo ustedes lo resolverían? A ver, bueno, recuerden que yo les dije que quiero que queden porciones iguales. Entonces, yo voy a comenzar con el primer bizcocho. Tomando en cuenta que la unidad que tengo aquí es el concepto bizcocho, o sea, esta es mi unidad, este es mi entero que voy a repartir entre estos equipos, voy a comenzar con el primero para el profesor y las profesoras. Entonces, yo he pensado hacerlo de esta manera, que me queden porciones iguales. Hasta ahora vemos que este bizcocho está por mitad. Tiene un medio aquí y un medio aquí. Recuerden que son 4 partes que tenemos que sacar. Entonces, para tener las 4 partes, tengo que hacer también otro corte aquí. Wow. Hasta aquí terminé, pero ya ustedes saben cómo estoy. Muy ansiosa por probar ya este postre. Y ustedes en su casa, ya me imagino. Tranquilos, que luego viene una actividad en donde ustedes van a también degustar algo que puedan preparar en casa. Tranquilos, ya va a llegar el momento. Entonces, ahora sigo con el otro equipo. Entendemos que este equipo va a ser nuestros camarógrafos y sus asistentes, que son 4 en total. Entonces, voy a partir de la misma manera, teniendo 4 partes iguales. Voy a dejar la espátula aquí. Como pudimos ver, cada una de las porciones que se nos presentan representan 4 partes, ¿verdad? Y cada una de ellas es una de 4. O sea, que tenemos un cuarto. Si, por ejemplo, uno de los profesores, el profesor o las profesoras faltó a alguien, entonces nos comeríamos 3/4 parte de este bizcocho. Igual, si solamente se entregaran 2 o se comieran 2, entonces solamente se comería un medio del bizcocho. Viendo esto, me gustaría que conociéramos un poquito más
¿Cómo nosotros podríamos resolver este tipo de situaciones o representarlas de tal manera que otros puedan resolver situaciones similares? ¿Qué tal si ustedes me acompañan a la pizarra y así lo vemos planteado de otra manera? Veamos. Sería muy bueno saber qué es una fracción antes de pasar a otras partes. Una fracción es aquella unidad que nos muestra las partes que se obtienen al dividir la unidad en partes iguales. Ustedes recuerdan cuando yo estuve trabajando con el bizcocho que yo insistía muchísimo en que cada porción quedara de un mismo tamaño. Bien, así trabajamos cuando estamos con las fracciones. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos en este entero una parte tomada. Esa parte representa un cuarto de 4, ¿verdad? Es un cuarto. Aquí lo vemos que tenemos 6, nos presenta 6 cantidades y de ellas fue tomada una, entonces sería un sexto. Se tomó una de 6. Veamos. En la fracción nosotros vamos a tener los números dados de esta manera, con un numerador y un denominador. Aquí el numerador, que podría ser, aquí lo representamos con letras, voy a cambiar el color de mi marcador para que a ustedes les sea aún más visible y el grosor del mismo. Aquí el numerador, si lo representamos con números, lo representé con letras solamente para que lo reconociéramos, el numerador me va a decir cuál es la parte que se ha tomado, o en este caso, que se ha comido, y yo lo podría representar, por ejemplo, si yo digo, bueno, llegaron 2 de los camarógrafos y ya consumieron su parte, el numerador sería 2. El denominador me va a representar las partes en que fue dividido aquel entero. ¿Ustedes recuerdan en cuántas partes fue dividido el bizcocho? En 4. Entonces mi denominador sería 4. Siempre las fracciones llevan una rayita aquí de manera horizontal que separa ambas cantidades. Pasemos a ver más sobre estas. Bien, la fracción, para yo representar fracciones, dividimos la unidad en las partes que nos indica el denominador y tomamos las partes que nos indica el numerador. Veamos en estos ejemplos. Mi denominador son las partes en que fue dividido el total, el entero, ¿verdad? ¿Y cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es mi denominador, el 6. Eso ya no me va a cambiar porque fue las partes en que se dividió. Ahora, lo que sí podría variar, dependiendo, es las partes que se quitó, que se tomó, o que en este caso se comió, que sería, los vemos de otro color. ¿Cuáles fueron las partes? 2. Entonces, este sería el numerador. Bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos ¿cuántas partes? Un entero dividido en ¿cuántas partes? 6 partes. Entonces, ¿cuál es el denominador? 6. Buen trabajo. Y las partes que fueron tomadas de este entero, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4. Entonces, mi numerador sería 4. Sería lo que se tomó 4 sextos. Bien, veamos a continuación que tenemos 3 tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias y tenemos las fracciones impropias, pero también tenemos las mixtas. Vamos a conocer sobre cada una de ellas y cómo surgen, y les voy a recordar qué hicimos al inicio de este momento, porque tiene mucho que ver con ellas. Las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. Los voy a plantear de esta manera vertical para que lo puedan ver aún mejor. 3 cuartos y 2 séptimos. Entonces, fíjense que en estas fracciones el numerador es menor y el denominador es mayor.
Pero ¿qué pasa con las impropias? Como les dije, pasaría lo contrario. Aquí vamos a ver, y lo voy a poner aquí también al lado para que lo veamos todavía más claro, pero veo que hay como mucho color negro. Prefiero tomar otro color para que se destaque aún más y lo podamos así entender. Voy a colocar aquí para que ustedes lo vean mucho mejor. ¿Qué pasa con las impropias? En las impropias, como ustedes pueden ver, el numerador es mayor o podría ser igual que el denominador, como es el caso de 4/3, que el numerador es mayor al denominador. Aquí 11/4, vemos que el numerador es mayor que el denominador. Y aquí 7/7, vemos que es un entero. O sea que podemos también tener un numerador y un denominador que son iguales. Recordemos cuando yo estaba separando los bizcochos, o más bien el postre que voy a repartir, pensaba en algo. Primero mis 4 compañeros y luego aquellos que están detrás de nosotros y que nos ayudan bastante. ¿Qué sucede? Cuando represente cada uno de ellos, entonces yo pensaba en esto. Bueno, Yulady va a tener 1/4 de este bizcocho. Porque recordemos que las partes en que fue cortado el bizcocho, ¿ustedes recuerdan cuántas partes fue que cortamos? 4. O sea que mi denominador es 4. Entonces, aquí tengo Yulady. Ya cuando me voy a compartir con Dilcia, tengo ya 2/4 del bizcocho compartido. Cuando me voy a compartir con el profesor Ernesto, entonces tengo 3/4 del bizcocho compartido. Imagínense ustedes, ya aquí hay 3/4 compartidos. ¿Y qué queda? 1/4. Adivinen de quién es ese cuarto. Me lo gané yo, ¿verdad que sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Seguí cortando el postre, pensando en nuestros camarógrafos. Entonces, si comienzo con cada uno de ellos, comienzo con uno de ellos, por ejemplo, ya tenemos el 4/4, 4/4, que sería el mío, claro está. Entonces, si sigo con alguno de ellos, ya nos iríamos a 5/4. El siguiente ya tendría repartido yo 6/4. Y ahora vemos cuáles fracciones de las que yo estuve repartiendo son propias, son impropias. Observa en pantalla. Aquí vemos cómo surgen las fracciones impropias cuando estamos dividiendo, separando por porciones. Qué bien. Ahora, veamos una mirada. Dijimos que también tenemos fracciones mixtas. Yo voy a borrar aquí para poder tener más espacio de seguir graficando. Cuando se trata de las fracciones mixtas, vemos que tenemos un número entero y una fracción propia que están juntos. Podría ser que yo, viendo esta cantidad, bueno, llegó alguien que vino a visitarnos y decida, bueno, voy a añadir algo más para compartir. En este caso, serían las donas. Entonces, podríamos decir que tenemos esto como un entero y las donas como otro entero. Entonces, ¿cuántos enteros estoy compartiendo? 2. 2 enteros. ¿Qué pasa? Que mientras lo estoy compartiendo, hay una persona que quizás dice, bueno, yo solamente quiero de las donas, voy a tomar solamente 2. Se tomaron solamente 2. Vamos a imaginarnos que se tomaron solamente 2. 2 de 4, lo que haría de estas, 1/2. Se tomó solamente 1/2, se consumió solamente 1/2. Voy a cambiar de color otra vez. Es que quiero que se pueda entender muy bien. Teníamos 2 y 1/2. Eso fue lo que se consumió. Ahora,
Yo te invito a que tú desde tu casa imagines o trabajes con diversos materiales. En este caso, mi situación era con este postre, con estos postres, repartirlos. Me gustaría que tú en tu casa pienses ahora con qué material tú podrías trabajar lo que acabamos de hacer aquí. Y que esos personajes, en vez de ser mis compañeros, que utilicé yo, y mis parte del equipo, que son los camarógrafos, fueran tu familia. ¿Cómo tú repartirías algo que llega a ustedes? Por favor, recuerda hacerlo primero con material concreto, de manera manipulativa, para que así tengas mejores resultados. Adelante, puedes dibujarlo, lo que tomaste, puedes dibujarlo y luego debajo ir colocando cómo se van dando las fracciones propias que vas separando y cómo luego aparecen las impropias cuando tienes que buscar algo más para continuar dividiendo. Les voy a dar un momentito para que ustedes trabajen. Adelante.